IPTV, la información especializada, siempre a tu alcance. Muy buenas tardes, queridos amigos. El día de hoy estamos acá reunidos con la finalidad de poder intercambiar algunas ideas respecto a esta sentencia plenaria casatoria número 1, que está dando mucho por opinar respecto a los especialistas y a la opinión pública en relación a una serie de temas. En efecto, el día de hoy estamos acá con presencia de profesionales sumamente distinguidos, como es el caso de la doctora Mercedes Herrera, que es socia del estudio Herrera Flores Abogados, el doctor Fidel Mendoza, que es un prestigioso jurista, penalista, también es profesor universitario, con estudios en la Universidad de Salamanca, el distinguido doctor Justo Balmaceda, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad San Ignacio de Loyola, con estudios también en el extranjero, y además con presencia del doctor Gerardo Lama Suárez, que es socio del estudio que actualmente compartimos. Entrando de lleno al tema, habíamos señalado que en realidad son los 3 puntos más importantes de esta sentencia plenaria que van a ser motivo de análisis. El primero, respecto a la autonomía del denominado delito de lavado de activos. El segundo, la noción de gravedad, que ha sido motivo de pronunciamiento por parte de esta sentencia plenaria casatoria en relación a una casación. Y en tercer término, el estándar de prueba. Si bien es cierto que estos 3 elementos son referenciales, eso no implica de ninguna manera que estemos en libertad de poder emitir cualquier opinión que tenga relación con el tema, sobre todo por parte de aquellos magistrados que no estuvieron de acuerdo con esta sentencia plenaria. Y de esta manera, en primer lugar, cedemos la palabra a la doctora Mercedes Herrera, para que nos dé una opinión sobre esta controversia respecto a la denominada autonomía del delito de lavado de activos. Muchas gracias. En primer lugar, en esta sentencia apreciamos algunas contradicciones, ¿no? Porque al parecer han intervenido distintas posturas, incluso se podría decir que distintos autores en la propia sentencia. En la primera parte de la sentencia se habla de la autonomía sustantiva del delito de lavado de activos y en mi opinión el concepto que se tiene de la autonomía es equivocado, ¿no? Quizás se confunde la autonomía con la independencia. Evidentemente, y aquí todos estaremos de acuerdo en considerar que el delito de lavado de activos es autónomo, es independiente en el sentido de que protege un bien jurídico distinto respecto al delito precedente, ¿no? O sea, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, es un delito distinto. Y en ese sentido señalamos que es independiente o autónomo, pero solo en ese sentido, no como lo señala la sentencia plenaria, de manera errada desde mi perspectiva, que señala, ¿no? O considera que esta autonomía significa una no referencia absoluta a un delito previo, como si estuvieran desconectados, ¿no? Y esto significa negar el carácter de delito conexo subsiguiente que tiene el delito de lavado de activos. Evidentemente, ¿qué es lo que se va a lavar? Un activo que ha sido obtenido a partir de un delito previo, ¿no? Y eso es lo que la sentencia, pues, no ha tomado en cuenta, ¿no? Y se ha incurrido en una contradicción. Y una contradicción señalo porque en la segunda parte de la sentencia no se es coherente con este postulado, ¿no? O sea, se afirma que estamos frente a un delito autónomo, y se critica incluso la doctrina nacional y la interpretación que destacados autores han tenido acerca del tema, o incluso también la jurisprudencia sobre la materia, y sin embargo en la segunda parte de la sentencia se concluye que la procedencia delictiva de los bienes es un elemento típico, es un elemento normativo. Y esto a lo largo de la sentencia plenaria, por ejemplo en el Fundamento Jurídico 11, Fundamento Jurídico 21, o en la parte resolutiva está muy claro, no se puede prescindir del origen delictivo. Y en este sentido, la procedencia delictiva o el delito previo forman parte de la estructura típica del delito de lavado de activos. Y en esta medida no se puede considerar una autonomía absoluta como se postula en la primera parte de la sentencia, ¿no? Y aquí considero pues, que esta parte es desacertada, ¿no? Incluso induce a confusión porque hasta hace algún tiempo la Fiscalía postulaba una autonomía absoluta, ¿no?
consideraba que el delito previo no es un elemento normativo y en consecuencia no debía probarse, y quizá la Fiscalía podría pensar, bueno, la sentencia plenaria acogió nuestra postura, y hasta ahí, ¿no? Si los fiscales empiezan a leer la primera parte de la sentencia, podrían decir, bien, hemos ganado, ¿no? No tenemos que probar porque es un delito autónomo. La consecuencia práctica sería, lógica además, no hay que probar. Si es autónomo en ese sentido, como postura de la Corte Suprema, no vamos a acreditar ese delito previo, esa procedencia delictiva. Y sin embargo, la segunda parte de la sentencia y la parte de la conclusión señala claramente, no deja lugar a dudas, que la procedencia delictiva de los bienes debe acreditarse. Debe acreditarse con certeza, debe acreditarse más allá de duda razonable, debe acreditarse con prueba indiciaria, y esta parte está muy bien explicada, ¿no? Y en este punto la Corte Suprema no se aleja, es decir, continúa la línea jurisprudencial que ha mantenido hasta la fecha, que venía señalando la necesidad de probar la procedencia delictiva de los bienes. Y yo diría también de un sector importante de la doctrina que ha trabajado este tema y que estamos de acuerdo con negar, ¿no?, esta autonomía entendida así, ¿no?, como una desvinculación del delito de lavado de activos respecto al delito previo. Bien, gracias. Ahora tenemos la palabra del distinguido profesor Justo Balmaceda para poder escuchar su opinión sobre el tema que estamos abordando en esta parte. Yo también coincido bastante con Mercedes en que resulta bastante contradictoria la sentencia y para mi gusto, de hecho, tenía que aclarar muchas cosas y sin embargo no termina de hacerlo. Vuelve a centrarse en aspectos formales y no termina de ahondar en la idea de la autonomía, ¿no? Y de hecho repite varias veces el artículo 10, se centra en el reglamento modelo del sobre delitos de lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, tratando de buscar dónde estaba el antecedente de la idea de autonomía, ¿no? Pero cuando la vuelve a explicar, vuelve a centrarse en lo que la doctrina ha distinguido sobre las autonomías, la autonomía procesal y la autonomía material. Y insiste reiteradamente en la autonomía procesal, pero es que esta autonomía no en ningún momento estaba siendo criticada por el Ministerio Público, sino, de hecho, ese era el caballito de batalla del Ministerio Público. El Ministerio Público da un paso más y dice, es que no es un elemento normativo. Y para mi gusto, no queda claro en la sentencia que sea un elemento normativo. De hecho, en la parte de donde se desarrolla la idea de autonomía, no se habla en ningún momento de que sea un elemento normativo el hecho previo para analizar su autonomía respecto del delito de lavado de activos. Y cuando en la parte resolutiva final de la sentencia, la frase que usa como si tuviera miedo de decirlo es que el hecho previo se convierte en un componente normativo. El origen delictivo es un componente normativo. En vez de decirlo directamente, es un elemento normativo del tipo penal, ¿no? Como queriendo congraciarse con todas las partes. Y pienso que aquí es donde incurre en error y en imprecisión la sentencia, ¿no? Porque debía habernos aclarado si esa autonomía, más allá de lo procesal, involucraba también la autonomía material. Constantemente habla del hecho previo, de que tiene que haber un hecho previo. Vuelve, pienso yo, a no meterse en los problemas reales de la relación entre el hecho previo y el delito de lavado de activos, como por ejemplo lo que la doctrina siempre separó, lo que eran los hechos previos competentes de la receptación y los hechos previos competentes de lavado de activos, ¿no? Porque hay un delito ahí, aunque está clarísimo, pero eso lo teníamos claro los doctrinarios siempre, que el artículo 10 era simplemente declarativo, no era un tipo penal, ni era meramente interpretativo, ¿no? Y ahí está el delito de robo, por ejemplo. Por el delito de robo, como siempre se ha entendido en la doctrina internacional y hasta también en la nacional, de los autores que tienen los libros que hacen una exégesis de la parte especial del Código Penal, la receptación tiene como hecho previo a todos los delitos que tengan su inicio en un delito contra el patrimonio. Y el robo es un delito contra el patrimonio. Y está enlistado ahí. Y la sentencia vuelve a enlistarlo, ¿no? Como si fuera absolutamente del lavado de activos, ¿no? ¿Cómo deja entonces a la receptación?
no deja claro, concluyendo ya, entonces, si esta autonomía alcanza a la autonomía material y qué clase de delitos previos puede ser. Ya veremos luego en la gravedad, donde trata de meterse, donde tampoco pienso yo que es clara, pero esta autonomía todavía deja mucho que decir. Como bien dijo Mercedes, no queda claro que los fiscales no tienen que probar y tampoco queda claro qué tienen que exigir los abogados defensores del fiscal, ¿no? Nos vuelve, pienso yo, a dejar todavía con muchas imprecisiones. Bien, muchas gracias. Ahora las palabras del distinguido doctor Fidel Mendoza para poder, digamos, compartir sus experiencias y sus opiniones. Bien, ante todo agradezco la invitación del estudio Damas y permitirme compartir estas ideas, estas reflexiones sobre la sentencia plenaria con tan distinguidos colegas, con quienes podrán escucharnos y tener alguna idea adicional sobre una sentencia que no se deja leer. Lo que correspondería en una decisión de esta naturaleza sería establecer bases a partir de las cuales continuar con problemas ya diferentes, a mi juicio, de mucho mayor valor que uno que no ha sido resuelto por esta y que ciñó un debate los últimos 8 años. Hay otras materias mucho más relevantes, que por cierto en España están bastante más desarrolladas, que es de donde recojo la mayor parte de la información. Por ejemplo, el blanqueo o el lavado de activos procedente de los delitos de defraudación tributaria, fundamentalmente. Algunas formas de comisión a través de sociedades offshore. La utilización de la banca o los centros financieros offshore, donde predominantemente se aprecia el carácter transnacional de este delito, que en nuestro país pues apenas ha tenido tratamiento. Se esperaba que en este pleno jurisdiccional el problema del delito fuente sea resuelto, pero esto no ha sido así. De hecho, comparto plenamente las observaciones de Mercedes Herrera, de Justo Balmaceda, en torno a que existen claramente 2 autores por lo menos, pero con posiciones contrapuestas, ni siquiera que se complementan entre sí. Por una primera parte, apreciamos que se atribuye al artículo 10º un carácter que a mi juicio no tiene. Esto es, de una norma puramente declarativa, ¿no? Tratando de basarla, encontrando la fuente en este reglamento del SICA que has hecho mención, Justo, atribuyéndole a las convenciones internacionales aprobadas por nuestro Estado el carácter de inutilizables, no tienen utilidad para, claramente lo que señala esta primera parte de la sentencia, cuando más bien se tratan de normas vigentes, en vigor. Nuestro sistema de fuentes les atribuye tal condición, es una disposición constitucional. Por tanto, al encontrarse en el mismo rango y fuerza de ley que el decreto legislativo, nuestra ley penal especial, han de servir a su vez como normas destinadas a la interpretación, a desentrañar el sentido, como señala José Hurtado Pozo, que es la interpretación de estos preceptos penales, cuyo origen, y esto creo que no queda siempre claro, no queda nunca claro, cuyo origen no involucra la aplicación de un aparato conceptual que no es totalmente compatible al derecho europeo continental, sino antes bien la tradición angloamericana. Entonces, a partir de esta constatación del delito de lavado de activos, la forma como ha sido incriminado y modificado, procedente de un aparato conceptual que nos es ajeno, hasta ver la parte general de nuestros códigos penales, debemos de realizar una interpretación que vaya más allá de la literalidad, más allá de la gramaticalidad de la ley. Por ello, no se ha terminado de resolver este problema. La primera parte de esta sentencia se señala que el origen ilícito es el elemento normativo, que el 10 no sirve, ¿no?, en cuanto a criterio de interpretación que pueda vincular dicho origen ilícito con un delito precedente, pero, y ahí la gran contradicción, el fundamento jurídico 21, o sea, no deja lugar a ninguna duda de que elemento típico de lavado de activo no es solamente el objeto
con determinada cualidad. Es decir, el activo o de origen ilícito o de fuente criminal, sino a su vez la actividad criminal idónea para producir los activos, que son dos cuestiones distintas. Yo quisiera revisarlo y decirlo a quienes nos estén viendo, que si revisamos el Fundamento Jurídico 21, que es la segunda pluma de esta sentencia, no deja lugar a duda. Para la condena de un delito de lavado de activos, como para cualquier otro, es necesaria la convicción, más allá de toda duda razonable, de que concurren todos y cada uno de los elementos del delito. Primero de estos, la actividad criminal previa idónea para generar determinados activos. Y la sentencia sigue haciendo referencia a los demás elementos típicos. O sea, no es solamente el objeto, el activo con determinada cualidad, sino ya el acto criminal previo, ¿no? Que algunos lo consideramos como delito fuente, y evidentemente pues no se trata de la sistemática, dogmática de la estructura del delito, que haya que probar no solo el injusto penal, la culpabilidad, la punibilidad, sino un acto criminal con solvencia para producir rendimientos económicos y que atenta contra el ordenamiento jurídico. Por tanto, y en esta parte quisiera concluir, estamos en un problema muy similar de interpretación que se generó con el Acuerdo Plenario 3 del 2010, que una primera parte era clarísima al explicar que el delito fuente es el elemento objetivo del tipo. Fundamentos jurídicos más allá hablaba de la procedencia delictiva del activo, como una cualidad del objeto. Es exactamente lo mismo, con otro fraseo, por supuesto, pero con la diferencia de que este es presente, sí, de aplicabilidad general. Y si lo es, ¿qué extremo de la sentencia es la que ha de dirigir la actuación de los órganos de aplicación judicial? Bien. Gracias, Fidel. Ahora las palabras del doctor Gerardo Lama Suárez sobre el particular. Muchas gracias. Bueno, yo el primer problema que percibo es que acá el problema central es una deficiente técnica legislativa cuando se promulgó el decreto legislativo 1106. Porque si uno se remite o va al derecho comparado, a las regulaciones que hay en el derecho comparado en materia de lavado de activos, va a encontrar que en ninguna legislación se le da en la rotulación del título el carácter autónomo al delito de lavado de activos. Lo segundo que también quisiera hacer énfasis es que efectivamente cuando uno se refiere al artículo 10, la sentencia plenaria casatoria hace referencia a que los tratados internacionales no serían los que corresponderían para hacer una interpretación de ese artículo 10. Y en ese sentido coincido con Fidel de que esa interpretación hace una vulneración directa al artículo 55 de la Constitución. Porque el artículo 55 de la Constitución establece que el Estado peruano aplicará a su derecho nacional interno todos aquellos tratados internacionales que han sido celebrados por el mismo. Como todos sabemos, el origen de la tipificación del lavado de activos es la Convención de Viena en 1988, con su evolución, que es el Convenio de Palermo del año 2000 o Convención de Palermo, y posteriormente la Convención de Mérida, que en realidad lo que hace es reformular y ampliar el catálogo de delitos fuentes. Entonces el primer problema que yo veo es un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque se está tomando un reglamento que es una suerte de guía para hacer una interpretación de un artículo o que es una mera declaración, ¿no?, de reconocimiento, pero sin embargo esa mera declaración de reconocimiento ha sido utilizada desde el año 2002 a la fecha. ¿Y por qué digo desde el año 2002? Porque el artículo 10 es una evolución del artículo 6 de la Ley Penal contra el Lavado de Activos. Entonces hemos tenido que esperar 15 años para que recién se haga una interpretación del artículo 10, cuando en la práctica uno ve que los distintos operadores de justicia utilizan el artículo 10 para fundamentar ya sea sus disposiciones o resoluciones jurisdiccionales. Entonces, el problema, como vuelvo a repetir, creo que es un tema de técnica legislativa. Yo creo que el artículo 10, desde su concepción, fue mal planteado y ha generado todas estas confusiones. Otro problema que también se puede percibir de la sentencia casatoria es que no se ha desarrollado el tema de las agravantes. Y las agravantes específicamente te remiten a delitos fuentes para que se puedan configurar las mismas. Entonces, si uno se va a ceñir en lo que dice la sentencia, que se trataría de una actividad criminal
de manera genérica y no específica, también habría que desarrollar qué cosa se entiende por actividad criminal de manera genérica. ¿Por qué? Porque cuando nos remitimos a actividad criminal, sabemos que el término actividad criminal es una mutación del término delito. En otras palabras, el hecho mínimamente tiene que ser típico y antijurídico, pero típico y antijurídico referido a un delito específico. No puede ser típico y antijurídico de manera genérica. Siempre tendremos que remitirnos a un hecho específico, a un delito específico. ¿Por qué? Porque, como bien se ha dicho en un primer momento, esto, más allá de un problema de interpretación, esto es un problema eminentemente de tipicidad. El delito de lavado de activos tiene dentro de sus elementos objetivos una actividad criminal generadora de ganancia ilegal. Y si esta actividad criminal no ha sido debidamente acreditada, estamos incurriendo en la tipicidad. Y la tipicidad es la categoría más importante de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque intrínsecamente está conectada al principio de legalidad, que a su vez tiene una conexión directa con la vertiente del ex certa. Entonces, eso es lo que yo creo que se ha debido desarrollar más, y no simplemente se ha optado por la vía más fácil, que, digamos, de alguna manera yo creo que acá se ha utilizado más la política criminal que la dogmática penal para poder hacer una interpretación correcta de lo que significaría toda la ley de lavado de activos en su conjunto. Yo quisiera quizás alterar la secuencia de los temas para poder incorporar un tema que, desde mi opinión personal, es muy trascendente en cuanto a la forma y la justificación, cómo es que la Fiscalía de la Nación solicita la convocatoria de un pleno jurisdiccional, porque ahí, a mi entender, radicaría uno de los problemas más importantes que a su vez ha generado otro tipo de problemas. Y la legislación procesal penal, como es de conocimiento público, tiene exigencias muy precisas, ¿no? Porque acá lo que estamos tratando es la posibilidad de alterar una sentencia que tiene condición de cosa juzgada. Entonces, para poder generar ese tipo de sustentación, hay que ser muy formales desde el punto de vista constitucional y procesal para una convocatoria. Y la ley procesal penal es clara en establecer que tienen que haber puntos de controversia. Y los puntos de controversia tienen que surgir a raíz de casaciones, no de recursos de nulidad. Entonces, si nos abocamos a analizar cuáles son los fundamentos para la convocatoria de este pleno, vamos a ver que parten de la premisa de que son de recursos de nulidad que están sometidos a un procedimiento totalmente distinto y tiene otra categoría, incluso de orden constitucional, frente a la casación, y que además no han podido ser plasmados respecto a los puntos controvertidos, porque justamente la razón de ser de la convocatoria de un plenario de esta naturaleza es resolver puntos que se han contrapuesto unos con otros a raíz de sentencias casatorias y no a raíz de recursos de nulidad. Entonces, bajo ese tipo de premisa, estaríamos por enfrentar un problema de constitucionalidad respecto a esta sentencia plenaria casatoria, si es que se ciñe o no se ciñe al procedimiento establecido sobre la base del respeto de derechos que son inamovibles, como es el tema de la cosa juzgada. Sobre ese aspecto yo quisiera escuchar alguna opinión de ustedes sin perjuicio de continuar con la secuencia de los acontecimientos. ¿Qué opina, doctora? Bueno, yo creo que la casación de Arequipa 92-2017 generó una cierta conmoción, ¿no?, en el Ministerio Público y en general en algunos actores procesales en relación a dos temas que yo creo que sí fueron motivo de cierta controversia, y el primero es relativo a la gravedad, ¿no?, de los delitos, si cabe establecer la gravedad y los criterios que se establecieron en la casación respecto a una pena mínima, ¿no?, a unos ciertos criterios formales para poder condenar por el delito de lavado de activos, y en concreto el relativo al delito de fraude en la administración de persona jurídica, que se concluyó que no podía ser considerado un delito fuente. Me parece que sí hubo un tema de controversia, y el segundo es el relativo a la necesidad de probar el hecho previo en todas sus circunstancias, ¿no?, de tiempo, modo, lugar, y me parece que estos dos puntos sí que ameritaban un pronunciamiento. Ahora, respecto a la procedencia delictiva, efectivamente, a mí sí me ha llamado la atención, ¿no?, que se haya convocado un pleno
para discutir sobre este tema cuando en realidad se ha recogido la postura que se venía sosteniendo en la Corte Suprema, ¿no? En los diversos pronunciamientos, incluso en el recurso de nulidad que tanto se cita en la propia sentencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Corte Suprema no ha cambiado su línea jurisprudencial, sí en relación a la gravedad y sí en relación a estas circunstancias o a esta exhaustividad en la probanza, ¿no? Que se estableció a través de la casación de Arequipa 92-2017. Gracias. ¿Tú qué opinas, Fidel, sobre este aspecto en concreto? Las razones que motivan esta instauración de este excepcionalísimo pleno jurisdiccional se basaron, a mi juicio, en una interpretación no exhaustiva, sobre todo de este extremo de precedente vinculante de la casación 92-2017 relativa a la procedencia criminal de los activos, las otras en relación con la gravedad en la tanda correspondiente, ¿no? Cuando, ¿no?, una lectura, vamos, tampoco exhaustiva, sino elemental, no quería decirlo, elemental, nos permite apreciar que el fundamento jurídico 56, ¿no?, señala que este Supremo Tribunal considera que para incluir un determinado delito en la cláusula abierta se tendrá en cuenta estos factores, que Mercedes ha hecho referencia, ¿no?, la pormenorización. Pero claro, esto generó todo un problema mediático, ¿no?, y una serie de rebotes, de revisiones de la sentencia que generaban una línea de opinión de algo que no se había terminado de entender, porque sostenían que los casos emblemáticos del país se van a caer, cuando todos sabemos que estos fundamentalmente son causas de lavado de activos procedentes del narcotráfico, de los delitos contra la administración pública, de la minería ilegal, todos los cuales sí se encuentran expresamente recogidos en el artículo 10, en este catálogo referencial, como no en la cláusula general. Entonces el precedente vinculante sí exigía estas características del acto criminal precedente, pero en torno a esta. Es decir, delitos, por ejemplo, como el fraude en la administración de personas jurídicas, que no están recogidos en este catálogo referencial. Entonces, una primera observación sobre todo este problema que se generó a nivel de la Fiscalía, que motivó el oficio del Fiscal de la Nación, y, a mi juicio, ataques desproporcionales. Vamos, hay que revisar críticamente las resoluciones judiciales, sí, son derechos de todos, pero también hay que hacerlo, creo yo, con mediana corrección. Entonces, eso como primera observación a este problema general, y como conclusión, lo que ya se ha dicho, no se resolvió ese problema, en lo absoluto. Un segundo punto sobre las posibles casaciones que puedan entrar en contradicción como para motivar un debido pleno. No así cuando éstas siguen la misma línea jurisprudencial de la Corte Suprema, al menos en esta segunda parte de la sentencia plenaria que es contrapuesta a la primera, ¿no? Quisiera citar por eso la casación 333-2012 de Puno, con ponencia de la excelentísima doctora Elvia Barrios Alvarado. Es muy expreso en el fundamento 10, que expresamente señala: resulta de suma importancia la presencia del delito previo, pues constituye el presupuesto indispensable que sirve de nexo con el objeto sobre el cual van a recaer las conductas constitutivas de blanqueos. Debe precisarse que se cumple con el requisito del delito previo cuando se haya determinado la configuración de un delito, aunque no se haya podido individualizar a quien se encuentre, ¿no?, en condiciones de autor. No se requiere sentencia previa, por supuesto, es un delito autónomo. Entonces, tampoco había contradicción ni siquiera con las casaciones. Esta es una casación que invito a quienes nos escuchen a encontrarla en Google. Es del 15 de octubre del 2013. Es una más, todos los años posteriores, donde la Corte Suprema tenía este criterio, el acto criminal presente como elemento típico. Entonces, en esa medida, tal vez sí exista un problema ya de constitucionalidad, de legalidad cuando menos, en la conformación de este pleno, que no resolvió nada. Muchas gracias, Miguel. ¿Tú qué opinas sobre el particular, apreciado Justo? Sí, estoy de acuerdo con esta crítica previa, ¿no? Esta cuestión previa, ¿no?, sobre si procede o no procedía una sentencia plenaria casatoria, ¿no? También adicionalmente
porque estoy de acuerdo. De hecho, las casaciones constantes siempre han hablado de la necesidad de un hecho previo, ¿no? Como elemento narrativo del tipo, algunas de manera expresa, otras no, pero estaba claro que era un elemento del tipo penal de lavado de activos, ¿no? Yo precisamente lo que veo es, en todo caso, ante la reiterada casaciones que confirmaban y confirmaban esto, el Ministerio Público veía que se iba quedando cada vez, que se iba configurando, sobre todo un escenario jurisprudencial adverso para él, que iba a requerir entonces siempre más estándar probatorio, más labor de investigación, y eso es lo que yo creo que ellos han querido poner en cuestionamiento, ¿no? Porque las sentencias casatorias han sido bastante claras y expresas, ¿no? Respetando de hecho la doctrina no solo nacional sino internacional y hasta los tratados internacionales sobre la materia. Y yo quisiera, con esto termino, hacer todavía una precisión todavía más curiosa sobre la casación 92-2017 de Arequipa. Y es que el delito de fraude en la administración de persona jurídica, si lo buscamos correctamente en el Código Penal, está dentro del título de delitos contra el patrimonio. O sea, ni siquiera correspondía haberlo procesado, investigado y procesado por lavado de activos, sino en todo caso por receptación, ¿no? Tratando de regresar otra vez a las teorías firmes, vigentes a nivel nacional e internacional sobre esta repartición del código entre la receptación y el lavado de activos, ¿no? Que como comentaba hace un momento. Y es que el fraude en la administración de la persona jurídica es parte del título de delitos contra el patrimonio y le correspondía haber sido tratado como un hecho previo de la receptación, que es otro tipo penal conexo subsiguiente, ¿no? Como hay varios más. Entonces, cada tipo conexo subsiguiente tiene un hecho previo y la receptación tiene como hechos previos los delitos contra el patrimonio, entre ellos el fraude en la administración de la persona jurídica. No correspondía ni siquiera haber llegado a esta casación por lavado de activos porque era una casación más para la receptación, no para el lavado. Y sin embargo se generó esto, ¿no? Digamos que esta es la última casación, pero sobre lavado de activos, aunque pienso yo impropiamente sobre lavado de activos, pero que termina confirmando y confirmando y confirmando una secuencia de sentencias casatorias que resultaban contrarias al pensamiento del Ministerio Público y sobre la labor que ellos tenían que hacer para investigar y denunciar y acusar sobre el lavado de activos, ¿no? Muchas gracias. El doctor Gerardo Lamas, ¿cuál es su opinión sobre el particular? Bueno, yo sobre el particular opino que acá el problema se concentra porque le dan el carácter de vinculante a la casación, porque si no hubiera sido una jurisprudencia más que cada quien la hubiera interpretado y la hubiera tomado como hubiera querido. Yo, desde que empecé a realizar una investigación en el tema del lavado de activos, la mayoría de la doctrina establece que el delito fuente o delito precedente es un elemento objetivo del tipo. Y es normativo por la sencilla razón que requiere de una valoración jurídica, por su misma construcción de ser un delito. Esa misma construcción es la que le da una valoración y lo vuelve un componente que es necesariamente importante. ¿Por qué? Porque si no existe el delito fuente, no puede haber delito de lavado de activos. Que el delito de lavado de activos es autónomo en su ejecución, porque tiene un bien jurídico propio distinto, no quiere decir que pueda subsistir si un hecho previo en el que se generó la ganancia ilegal que posteriormente va a ser blanqueada. Lo segundo que tendría que decir es que respecto a la casación 92-2017, y quiero ser un poco, de repente, no quiero ir contra nadie, pero es así como yo lo entendí, como se dio, salió una noticia en un periódico diciendo que el país iba a volver un paraíso fiscal, en concreto, ¿no? Entonces yo creo que para poder haber hecho esa afirmación de que el Perú se va a volver un paraíso fiscal, habría que entender qué cosa es un paraíso fiscal, ¿no? Qué cosa es una plaza offshore, qué cosa es un offshore, ¿no? Y es un contenido eminentemente tributario, que eventualmente puede ser utilizado para lavar dinero, creo que es algo muy lejano a nuestra realidad, ¿no? Acá lo que ha habido es una sala que ha tenido un criterio sólido respecto a algo que se viene discutiendo hace más de 10 años, que no es nada nuevo, y el problema se suscita específicamente porque acá
ha habido una confusión entre lo que es la investigación por lavado de activos y lo que es una sentencia por lavado de activos. No creo que haya ninguna sentencia en el sistema en la que no se haya acreditado mínimamente un delito fuente, porque eso sería inviable. En otras palabras, no hay una autonomía absoluta. Siempre tiene que haber una conexidad con un hecho previo, que es algo que la casación 92-2017 desarrolla y ahonda bastante, ¿no? Porque te exige en modo, tiempo, lugar, como bien decía Mercedes, pero no es algo nuevo, no es algo distinto, no es algo que no se haya discutido siempre y no es algo que tampoco tendría que sorprendernos, porque la diferencia entre esa casación y la sentencia actual simplemente es que yo creo que ahora la valla es más alta para el Ministerio Público en lo que significa la acreditación. No va a soslayar para nada que haya que acreditar un hecho previo delictivo. Bueno, continuando con el desarrollo de los temas, ahora es importante hablar sobre la noción de gravedad, que es un tema también trascendental en cuanto al contenido de esta sentencia plenaria, que por su connotación y por la etiología misma del delito de lavado de activos ameritaría una opinión. Doctora, por favor, sus opiniones sobre el particular. Sí, muy bien. Efectivamente, la casación de Arequipa 92-2017 desarrolla el tema de la gravedad y establece unos parámetros a partir de una pena mínima, ¿no? De 1 a 4 años, y termina excluyendo el delito de fraude en la administración de persona jurídica. Y a mi parecer, en este desarrollo que hace del criterio de la gravedad, los vocales de la Corte Suprema están yendo quizá un poco más allá de la ley, ¿no? Y aquí hay dos cuestiones que es preciso distinguir. Una cosa es delimitar el delito de lavado de activos respecto al delito de receptación u otros delitos, como ha señalado antes Justo Balmaceda. El delito de fraude podría considerarse un delito, o de hecho está en el capítulo, y entonces vamos a reconducirlo a delitos contra el patrimonio. Y esa es una cuestión de delimitación del delito, ¿no? Si corresponde aplicar lavado de activos o corresponde aplicar receptación. Es una cuestión distinta a la gravedad, porque efectivamente de ley elata, el artículo 10, si bien hace referencia a una serie de delitos, inicialmente graves, como son el secuestro, el proxenetismo, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, también contiene una cláusula general que señala que también cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales. Por lo tanto, hay una referencia genérica a cualquier delito con capacidad de generar ganancias ilegales. Lógicamente, para poder interpretar y aplicar adecuadamente este delito, hay que delimitarlo respecto a otros delitos que puedan aplicarse, por ejemplo, el delito de receptación. Pero la gravedad, con los criterios que se desarrollaron en la casación de Arequipa 92-2017, no se ha establecido en función a determinados criterios, ¿no? No hay unos criterios de pena o de pluralidad de autores, nos guste o no nos guste, ¿no? Yo sostengo que una cuestión es la interpretación de ley elata, es decir, ¿qué tengo en la ley y cuál es la política criminal que está detrás de esa ley? Puedo estar o no de acuerdo con ella, puedo criticarla, porque inicialmente el lavado de activos se refería a delitos graves, nació vinculado al tráfico ilícito de drogas, al crimen organizado, pero la tendencia, y también en otros países, es ampliar, extender, sancionar, considerar lavado de activos a cualquier acto que es generador o que es capaz de generar ganancias ilegales y por lo tanto extenderlo a cualquier conducta y no solamente a delitos graves. Y aquí me parece que la noción de principio de legalidad, ¿no?, de taxatividad que hace la casación de Arequipa 92-2017 no es la más acertada, porque ya están yendo a una función que en todo caso le corresponde al legislador, ¿no?, de decir cuáles son los criterios de gravedad, cuando eso en todo caso debería incorporarse en el artículo 10, ¿no? Pero actualmente, tal como está redactado el artículo 10, cabe considerar lavado de activos cualquier hecho que esté en capacidad de generar ganancias ilegales. Y en este sentido, y es uno de los pocos aspectos en los que estoy de acuerdo con la sentencia plenaria, ¿no?, que efectivamente enfatiza que la gravedad no es un criterio que esté establecido en el artículo 10 y no cabe hacer esta reducción teleológica del tipo, ¿no?, y excluir cualquier otro tipo de conductas. Pero repito, otra cosa es delimitar y en función a los otros tipos penales que se puedan aplicar y básicamente al delito de receptación, deslindar del lavado de activos algunas conductas y aplicar el tipo penal de receptación, ¿no?, según sea el caso. Bien, gracias. ¿Tu opinión, por favor, Fidel? Sí. Cuando se establece un concepto de gravedad sobre la base de la penalidad abstracta de la ley,
esto es, serán potenciales delitos fuente aquellos que superen los 4 años. Yo creo que la Casación 92 se basó en un criterio eminentemente formal. El legislador desconoce, ¿no?, su labor de modificación penológica elemental en los criterios de proporcionalidad, por exceso, por defecto. De manera que yo creo que sí es un fin constitucionalmente lícito, relevante, reducir la aplicación del delito de lavado de activos a cualquier delito con capacidad de generar ganancias ilegales, porque no olvidemos que hay muchos delitos de bagatela, no necesariamente de naturaleza patrimonial. Hay otros económicos de bagatela, otros contra la administración pública de bagatela, pero que no superan los 4 años de pena privativa de libertad. A mi juicio, y estoy de acuerdo en este punto también con Mercedes, con Justo, la aplicabilidad de la receptación como un tipo penal de cobertura que puede reprimir perfectamente estos supuestos de utilización ulterior, ¿no?, o de empleo posterior de estas ganancias obtenidas por delitos previos que son de naturaleza patrimonial. Creo que esa es una primera solución, pero que no abarca a aquellos otros delitos provechosos, bagatelares, contra la administración pública, delitos económicos y otros. Entonces, en esa medida, sí, me parece un fin constitucionalmente relevante la reducción de la aplicación de lavado de activos a estos supuestos. Claro, hay que apreciar, creo yo, una noción de gravedad más de contenido material, con base en la dañosidad social del acto, donde existen, por ejemplo, como criterios de valoración, la pluralidad de agentes, la pluralidad de víctimas, el empleo de sociedades interpuestas, ¿no?, la reincidencia posiblemente, el volumen económico de lo defraudado, por ejemplo, por citar un caso en materia, por ejemplo, de estelionato. Son delitos que no superan los 4 años de pena privativa de libertad. Pese a ello, que con aquellos actos ulteriores sobre estos activos procedentes de dichos delitos. ¿Tendrían que ser lavado de activos? No. A mi juicio sí era un fin relevante establecido la reducción, pero el método empleado por ser formal me parece que no era el que había de haberse seguido. Gracias, Fidel. Tu opinión, por favor, Justo. Sí, estoy de acuerdo con este análisis sobre el punto de vista de ley Elata y de ley Ferenda, ¿no? Estoy de acuerdo tanto con Mercedes como con Fidel, ¿no?, en la idea ya expuesta de que el texto del 1106 modificado también no hace referencia a criterios de gravedad, ¿no? Por lo tanto, no había que haberse referido a qué delitos están incluidos y qué delitos no. Tanto luego, además, por la descripción que hace el artículo 10 del 1106, ¿no? Pero a su vez, también yo proponía en el amicus curiae presentado que si la Fiscalía, si el Ministerio Público se siente fuera de lugar porque sobrepasado por la cantidad de investigaciones, por la cantidad de casos, tiene casos muy grandes donde hay mucho dinero, muchas personas, criminalidad organizada, incluido el lavado de activos, ¿por qué perder el tiempo con casos donde el lavado de activos es por el monto muy mínimo o por el delito penal, por la pena que tiene, la gravedad medida en pena, también es muy bajo? O sea, vamos a ver, ¿vamos a perseguirlo todo o quieres tú usar tus fuerzas para los peces más grandes, para las cuestiones más peligrosas, para las cuestiones más graves, ¿no? El criterio de gravedad no termina tampoco de verse aterrizado. Estoy de acuerdo, como dijo Mercedes también, por una interpretación literal, no hay impedimento para que todos los delitos entren aquí, ¿no? Todos los delitos, insisto, que sean de competencia de lavado de activos, sin plantearles ningún límite, ningún parámetro, ¿no? Todos deberían poder ser investigados por el lavado de activos. Para no dejar tampoco de perseguirlo todo, quizá la propuesta debía ir, y era lo que yo proponía en el amicus curiae, era generar en el libro de faltas una falta por lavado de activos, ¿no? Donde por el monto, por la pena, por diversos criterios,
porque no hay criminalidad organizada, tratando de generar varios límites que hagan que el Ministerio Público realmente ocupe sus fuerzas, ya que los estándares de prueba que luego vamos a analizar van a ser bastante altos para el Ministerio Público. No voy a tener que tener el mismo estándar para algo que implica menos dinero, menos gravedad de pena, menos gente involucrada, con otros casos que sí lo ameritan, ¿no? Y como última idea sobre la gravedad, cómo es analizada otra vez en la sentencia plenaria casatoria, en el segundo párrafo del numeral 15, yo entiendo, ¿no?, esta confusión que puedan tenerse a veces los profesores, los doctrinarios, los investigadores con el lavado de activos, pero es que los delitos que vuelven a ser citados como de poca trascendencia, insisto, en el segundo párrafo del numeral 15 de la sentencia plenaria casatoria, son otra vez delitos de competencia de la receptación. Entonces, quizás lo que tienen en mente los jueces supremos es que la subsecuencia delictiva implica no solamente 2 hechos en conexión, sino a veces 3 o a veces 4 o más. Entonces, nada impide que el ejemplo citado de la estafa, el dinero de la estafa, luego tenga que ser utilizado, pero yo entonces tomo como criterio, la estafa es un delito contra el patrimonio, el delito que inmediatamente lo va a acoger como delito conexo es la receptación. Pero claro, luego, si de lo receptado, a su vez yo puedo blanquear lo receptado, lo que se está receptando. Entonces, y entra el siguiente delito, que era el lavado de activos, a ponerse en la cadena de la subsecuencia delictiva. Entonces, hay que tener claro también, para que no exigirle al Ministerio Público que todo lo investigue o lo judicialice a través del lavado de activos, sino que sus fuerzas las gaste como debe ser, utilice correctamente sus fuerzas, ¿no? Entonces, esta sentencia, en el fondo de esta parte de la sentencia, donde dice que todo cabe, estamos de acuerdo. El cómo lo dice, ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Es lo que yo podría decir ahora. ¿Tu opinión, Gerardo, sobre el tema? Bueno, yo sobre el particular tendría que decir que ya el tema de la gravedad había sido de alguna manera resuelto con la ley 27765 cuando se refería en la fórmula abierta a aquellos similares, y eran similares a los delitos que ya estaban tasados en el catálogo mixto. Entonces, en ese parámetro no había ningún problema porque la gravedad estaba circunscrita. Con esta ley, la fórmula es cualquiera que pueda generar una ganancia ilegal. Entonces, el problema, como bien decían Justo, Mercedes y Fidel, es que puede entrar cualquier delito. No hay una diferenciación. Cualquier delito, un agotamiento del delito, y este dinero es ingresado al sistema financiero bancario. Se está lavando dinero. Entonces yo creo que habría que un poco precisar cuáles son los casos más relevantes para el Ministerio Público y que deben ser investigados, porque si no, bajo esta lógica, cualquier delito, incluso un robo, y son 500 soles y los ingresan al sistema financiero bancario y se estaría configurando lavado de activos, porque bajo esta fórmula, así es como se entendería. Si uno se remite al derecho comparado, va a haber fórmulas como en el caso de Costa Rica, donde los delitos fuentes son aquellos que tienen una pena mínima de 5 años. En el caso de Venezuela, 4 años. Y en el caso de Argentina, el estándar es un monto dinerario, que creo que son 300.000 pesos argentinos. A partir de ahí se considera recién que se está afectando el orden socioeconómico, ¿no? Entonces, yo en ese sentido creo que sí la casación cometió un error, porque yo creo que el fraude en la administración de personas jurídicas, a pesar de que, como bien dice Justo, es en conexión con la receptación, pero ese dinero sí pudo haber vulnerado el orden socioeconómico y sí revestía la gravedad suficiente para ser considerado un delito fuente, ¿no? En ese aspecto es el único al que yo discrepo de la casación, y esa sería mi opinión. Bueno, continuando con los temas, ahora vamos a abordar un aspecto sumamente controvertido, que es en donde en última instancia se define una denuncia o una acusación o una imputación concreta sobre el delito de lavado de activos, y es la metodología probatoria
el estándar de prueba y la famosa denominada prueba indiciaria, que en sí no es propiamente una prueba, sino es una metodología interpretativa, sobre todo partiendo de la premisa tan importante que establece el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, en el sentido de que en alguna medida contrapone todo lo que se ha dicho sobre la autonomía del delito de lavado de activos versus la calidad de la prueba indiciaria. Entonces queríamos escuchar algunas opiniones, sobre todo tú, sé que eres una persona bastante entendida sobre este tema. Bien. En primer lugar, lo que llama la atención de esta sentencia plenaria es que, como habíamos comentado antes, en la primera parte se habla de la autonomía, no hay ninguna conexión con el delito previo, y se dice que entonces bastaría probar de manera general esta actividad delictiva. Eso se señala en alguna parte de la sentencia, pero luego se afirma que es necesario probar la procedencia delictiva. Y es más, los vocales supremos señalan que no se acepta la tesis del Ministerio Público y que debe probarse no con una probabilidad meramente, sino más allá de toda duda razonable, es decir, con certeza. ¿Qué se debe probar? La procedencia delictiva de los bienes, con lo cual hay una cierta contradicción. ¿Actividad criminal en general o pruebo la procedencia delictiva, ¿no? ¿Y hasta qué punto la acredito? Un aspecto que sí considero que se puede rescatar es que, en efecto, en relación a la casación Arequipa 92-2017, sería una cierta exageración, ¿no? Probar la procedencia delictiva con todas las circunstancias, de manera exhaustiva, tiempo, lugar, modo, autores, intervinientes. Eso podría ser, en efecto, complicado, ¿no? Y en este punto, además de la gravedad, estoy de acuerdo con lo resuelto con la sentencia plenaria. Y también estoy de acuerdo con el modo como se establece la necesidad de probar la procedencia delictiva, ¿no? La sentencia plenaria vuelve a repetir lo que ya sabíamos, los estándares elevados para probar la procedencia delictiva, la prueba indiciaria, que es precisamente uno de los temas que el Ministerio Público no maneja, lamentablemente, y que es una prueba compleja. A veces se confunden los indicios con la prueba indiciaria, ¿no? Un incremento patrimonial, una relación con otras personas que tienen vinculación con actividades delictivas, son indicios, ¿no? No justificar el patrimonio, etcétera, pero a partir de ahí el Ministerio Público debe construir la prueba indiciaria, ya desde que se empiezan las investigaciones hacia a la acusación y luego para lograr una condena, ¿no? Y en efecto a mí me deja un sinsabor la sentencia plenaria porque no desarrolla el tema más importante, que es precisamente decirle al Ministerio Público cómo voy a probar esa procedencia delictiva. Dame alguna pauta para poder acreditar eso que es precisamente lo más difícil para el Ministerio Público, ¿no? Y quiero referirme también, en España, por ejemplo, que se tiene un gran número de sentencias condenatorias, hay un manejo bastante ágil de la prueba indiciaria, ¿no? Del tema de los indicios, de cómo probar la procedencia delictiva, y sin embargo en la sentencia plenaria se deja pasar la ocasión, porque simplemente se hace una referencia general a la prueba indiciaria, pero no se explica, ¿no? Lo más importante, que es decirle al Ministerio Público, tú, Ministerio Público, ¿cómo vas a acreditar esa procedencia delictiva? Simplemente se dice que, bueno, hay que probarlo, que es un elemento típico, con prueba indiciaria, y en algún punto se llega a confundir indicios con prueba indiciaria, ¿no? Como también he escuchado algún autor que dice, bueno, pero bastan indicios, ¿no? El estándar sería indicios. Hay que recordar que la procedencia delictiva es un elemento típico del delito de lavado de activos y que para lograr una condena hay que acreditar con prueba indiciaria todos los elementos típicos. Y precisamente, si revisamos la jurisprudencia de todas las condenas con prueba indiciaria, no son muchas, ¿no? Y lamentablemente muchas veces se llega a una impunidad, a una absolución, no porque no haya una responsabilidad clara, sino porque no ha habido un manejo de la prueba indiciaria que es bastante exigente, ¿no? Es mucho más complejo conseguir una condena con prueba indiciaria y más aún en este tipo de casos de lavado de activos que hacerlo con prueba directa. Y además el uso de prueba indiciaria también nos sitúa con un tema práctico y es el relativo a las falencias que tiene el Ministerio Público, ¿no? No vamos a conseguir muchas condenas por lavado de activos si el Estado no invierte mucho más en investigación, ¿no? En actividades de inteligencia, criminalística, cooperación judicial internacional, en invertir en investigación para que precisamente el Ministerio Público tenga todos los mecanismos para reforzar los indicios que deben acreditarse con medios de prueba suficientes y a partir de ahí construir su teoría del caso sólida
y lograr condenas por delito de lavado de activos. La sentencia plenaria lamentablemente no da un paso más. Repite lo que ya se había señalado, incluso con menor exhaustividad que otras sentencias, con lo cual nos deja, a los fiscales los deja sin ninguna herramienta adicional para lograr condenas por el delito de lavado de activos, ¿no? Bien, gracias. Mercedes, tu opinión, por favor, Fidel. Sí. Primero hay que recordar que el objeto penal del proceso debe ser postulado, establecido y a lo largo de las diversas etapas que componen un proceso debidamente delimitado. Y su perfeccionamiento llega al requerimiento o hasta la etapa del requerimiento de acusación y eventualmente en la confirmación final del juicio oral. Entonces, siendo este el caso, una progresividad de la fijación de la determinación del objeto penal del proceso, el objeto penal del proceso, entre otros componentes, es el tipo penal. Si estamos apreciando que uno de estos presupuestos de tipicidad es la procedencia criminal del activo, en consecuencia, habrá que preguntarse cuáles son los estándares de prueba sobre esta procedencia a lo largo de todo el proceso penal. Antes de la sentencia plenaria que comentamos, lo que caracterizaba muchas de las investigaciones de las fiscalías de lavado de activos, las fiscalías también vinculadas al crimen organizado, era la sola apreciación por parte de los investigados de estas situaciones de notorio patrimonio que no puede ser explicada por la actividad legal y no más, sin vinculación con una fuente criminal. Ahora con la sentencia penal, ¿no? Con la sentencia plenaria, quiero decir, ya se fija una base, coincido con lo que todos estamos apreciando, que sobreexige esa anterior función de la Fiscalía de establecer un simple origen ilícito, una situación patrimonial injustificada, a una base de sospecha inicial, una hipótesis cuando menos plausible de todos los elementos, entre este la procedencia criminal del activo. Claro, las otras expresiones de las sospechas que establece la sentencia plenaria pueden no compartirse. En mi juicio, por ejemplo, no puede sostenerse que la sospecha que ha de estar detrás de esta privación cautelar de la libertad, solo cautelar de esta, debe de ser superior a la establecida en el requerimiento de acusación. Pero bueno, eso en cuanto al estándar de prueba. Como digo, en mi apreciación, ya el Ministerio Público, y aquí tampoco puede sentirse no tan ganadores, si se quiere, lícito, porque varios fiscales han salido a aplaudir la sentencia y decir, es una sentencia histórica para el país. Vamos, ahora ya tienen el deber, cuando menos, como antes no en su praxis, de establecer una base, una hipótesis de la fuente criminal de los activos. Y en relación con la prueba indiciaria, decir pues que no ha habido un trabajo debido, se ha perdido la oportunidad de establecer criterios por los cuales esta actividad criminal genérica a la que se hace referencia en la sentencia plenaria debiera ser evidenciada a través de los hechos bases y qué constructo ha de seguirse para este método de valoración probatoria con la cual se construyen los presupuestos del tipo penal, en este caso la procedencia criminal de los activos, y se ha desaprovechado una importante ocasión, aunque claro, ya con anterioridad en otras sentencias se han identificado estos indicios que por regla concurren en este elemento típico, ¿no? La notoria insuficiencia de actividades legales para explicar un incremento de patrimonio, la vinculación delictiva, entre otros. Pero bueno, de acuerdo con eso. Gracias, Fidel. ¿Tu opinión, apreciado Justo? Claro, yo quisiera hacer este análisis, ¿no? Compartiendo todo lo que ya se dijo. El requisito de esta sentencia plenaria casatoria, en este tercer punto que estamos conversando, era valorar el estándar de la prueba del delito de lavado con respecto a su relación con el hecho previo. Cuando en la sentencia se pone el título a esta parte que va a ser analizada, se dice así, ¿no? Estándar de prueba de la actividad criminal que genera ganancias ilegales, exigencias legales según las etapas procesales. Yo creo que la sentencia que estamos comentando más se centra en esto último, en las exigencias legales para las etapas procesales
que en las exigencias probatorias para la relación con el hecho previo del autor del delito de lavado de activos, ¿no? Y así lo desarrollan en cada una de las partes de los grados de la sospecha, ¿no? Siempre es, el último es incluyendo lo anterior, pero ahora más, ¿no? Pero siempre es sobre requerir un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el delito. Yo sospecho que tú has cometido el delito, sí, tengo la sospecha de lo que lo has cometido, pero pruébalo, pues. El detalle es que esa sospecha, grave, menos grave, súper grave, como quieran llamarle, tiene que estar sustentada, no solo en indicios, sino en prueba. Y si esa prueba va a ser la indiciaria, pues dígalo usted, prueba indiciaria, y que reúna todas las pruebas que corrobore cada indicio, en coherencia cada indicio con cada prueba que va a corroborar cada indicio, con todas las reglas de la prueba indiciaria. Yo creo que varios abogados esperábamos esta clase de determinación en la sentencia, ¿no? ¿Cuál va a ser el estándar de cada de lavado de activos probatorio respecto del hecho previo? Que si este estándar luego había que medirlo por etapas, genial también, pero dígalo usted, ¿no? ¿Qué voy a requerir para la formalización de la investigación, para la acusación, para el juicio, para la condena? O para la prisión preventiva, como también está analizado en la sentencia, ¿no? Y yo regreso a un fundamento en el que yo creo que le tiene otra vez un mal miedo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, no lo encuentro rápido el fundamento, pero es que donde vuelven a querer dejar de lado la idea de accesoriedad, ¿no? Yo tengo que tener el hecho previo. Para el lavado de activos es universalmente aceptado que el hecho previo tiene que ser mínimo, como ya lo dijo también Gerardo, antijurídico, ¿no? Bueno, pues antijurídico, ¿qué? No me basta decir en qué lugar, quiénes estaban, en qué momento, porque lo que yo puedo estar haciendo en este lugar con este fulano y en este momento es algo lícito, es algo jurídico. Lo que usted tiene que decir que eso que se realizó en ese lugar, en ese momento con estos amigos, es antijurídico. ¿Y qué calificación antijurídica va a tener? Dentro del abanico de delitos, ¿cuál de los delitos es? Dígalo usted. Ahí sí sospeche. Yo sospecho que usted ha cometido tráfico de drogas. Bueno, pero es que sí. Y ahí viene otro indicio, ¿no? En función a la actividad quizá empresarial o profesional o los contactos o los amigos que el investigado tiene, yo digo, es que es lógico que usted haya realizado un lavado de activos, un tráfico de drogas. O es lógico que usted haya realizado pues, esto de una coima, de una supercoima, ¿no? De un supercohecho. Entonces, y decir por los indicios y la prueba indiciaria, decir esto, este es el hecho previo, antijurídico. Y luego, ¿cuánto sospecho yo sobre este hecho antijurídico? Eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí la sentencia es interesante, aunque las nuevas frases de sospecha grave, sospecha leve, sospecha suficiente, van a ser frases nuevas para nuestro argot jurídico, para el lavado de activos, no terminan de solucionar la conexión que hay probatoria con el hecho previo. Gracias. Justo. Gerardo. Bueno, opinión final para poder cerrar. Yo coincido que sí, efectivamente se ha repetido de alguna manera el lineamiento jurisprudencial que ya se había dado respecto a prueba indiciaria, que estaba plasmado en el acuerdo plenario clarísimo, y en otras sentencias o recursos de nulidad. Lo que a mí sí y coincido con Fidel, es el tema que propiamente ya en el proceso penal con el nuevo modelo sería la etapa intermedia, ¿no? Que es el control de la acusación, ¿no? Porque si la Fiscalía no puede utilizar esas proposiciones fácticas para desarrollar los elementos del tipo, pues esta acusación no podrá pasar a juzgamiento. Y dentro de esos elementos del tipo está una acreditación de la actividad criminal, que, como bien han dicho todos, no se llega a desarrollar cuál es el grado de acreditación que requiere esa actividad criminal. Entonces, partiendo de esa premisa, es más difícil que los fiscales o la Fiscalía pueda obtener resultados favorables en las postulaciones de acusaciones y propiamente
los juzgamientos. El otro tema que yo también he estado observando de la sentencia es que la sentencia desarrolla presupuestos para admisibilidad judicial de la imputación. Y dentro de estos presupuestos señalan la identificación de una operación sospechosa o inusual. Y cuando nos referimos a la imputación ya estamos ante una formalización de la investigación, cuando yo creo que una operación sospechosa o inusual recién debería ser anclada en las diligencias preliminares porque recién estamos indagando. Entonces, si vamos a imputar con una operación sospechosa o inusual, yo creo que el margen de perder el caso es más alto que habiendo acreditado esa operación en un nivel preliminar, ¿no? El otro tema que también me preocupa es que se hace referencia a los informes de la UIF, cuando ya el acuerdo plenario ha sido claro en establecer que los informes de la UIF no pueden ser considerados prueba, ni siquiera un requisito de procedibilidad, ¿no? Salvo algunas excepciones que las desarrolla, pero creo que, como vuelvo a repetir, pone la valla más alta y entra en contradicciones en algunos puntos que son trascendentes. Y básicamente eso tendría que decir al respecto para ya no repetir lo que los demás han señalado de manera muy clara, ¿no? Bueno, queridos amigos, estamos llegando al final de este conversatorio con opiniones en alguna medida coincidentes y sutilmente divergentes en otros aspectos. Pero lo real y lo concreto es que creo que va a haber que desarrollar en la práctica jurisprudencial y judicial cuál va a ser el correcto o la correcta interpretación del contenido de este plenario casatorio que, de acuerdo a lo que han opinado cada uno de ustedes, parecería que tiene aspectos que no solamente no han podido ser solucionados a lo largo de los últimos años, sino que a raíz de otro tipo de elementos o componentes se habrían vuelto más controvertidos de lo que ya de por sí eran, en tanto que parecería que no han podido ser solucionados conforme a lo que hemos manifestado. Pero sí me parece también importante resaltar otro tema que sí lo veo con una óptica más positiva, ¿no? Yo creo que había la necesidad, ¿no? O existe la necesidad de discutir sobre este tema, ¿no? Porque, como estamos viendo en los últimos tiempos, el lavado de activos ha pasado a convertirse en el delito estrella, ¿no? Y esto está involucrando toda la sistemática procesal, jurídica, judicial, incluso de contenido político. Entonces, lo importante y lo rescatable es que a través tanto de la casación como a través de la sentencia plenaria casatoria se ha establecido como imperativo debatir y discutir sobre el contenido de esta problemática bajo la premisa de que todos de una u otra manera estamos involucrados en el tema. Y lo que justamente perseguimos es que dispongamos de un sistema de justicia, un sistema de carácter procesal, equitativo, garantista, respetuoso, porque en última instancia todos estos esfuerzos jurisprudenciales, interpretativos, doctrinarios, jurídicos, legales, están dirigidos hacia la sociedad, hacia los justiciables. Es en última instancia en donde termina la finalidad de todos estos esfuerzos. Y en ese sentido yo creo que hay un aspecto sumamente positivo: debatir, discutir, opinar de acuerdo a lo que cada uno considera, y este debate va a enriquecer, ¿no?, las líneas interpretativas que en última instancia tendrán que estar plasmadas en las exigencias de carácter jurídico y judicial. Con esto yo quiero poner fin a este debate, agradecer de manera muy especial y encarecida el gesto que han tenido ustedes de haberse permitido el día de hoy estar acá presentes para poder intercambiar algunas opiniones. Y también, por supuesto, deseo encarecidamente agradecer a Actualidad Penal, que son el consorcio empresarial que con su apoyo nos ha permitido realizar esta reunión en aras y en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias.